Esta tarde un hombre fue asesinado mientras se encontraba en un restaurante en la Plaza Millana, en Polanco, en la delegación Álvaro Obregón. Se le dispararon en al menos 6 ocasiones y tanto los agresores como quienes lo acompañaban a la víctima huyeron del lugar. Todo apunta que fue un ataque, no, todo apunta, se ve, es un ataque directo. La víctima era Jesús Pérez Avelar, estaba comiendo con 2 personas, era el manager de los cantantes Julián Álvarez y Gerardo Ortiz y tenía presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En 2022 incluso había sido señalado, se dice que había sido detenido por autoridades estadounidenses precisamente por esas relaciones. Hoy fue asesinado ahí en la delegación Miguel Hidalgo. Fue un ataque directo. Ocurrió cerca de las 4 de la tarde de este miércoles 4 de diciembre en la Plaza Millana, ubicada en la avenida Ejército Nacional en la colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Estábamos en el restaurante El Vejío, se le estaba brindando la atención a un comensal. En eso estaba todo normal, estaba comiendo la persona, venía acompañada y de repente entrando le empiezan a disparar a quemarropa. De acuerdo con los primeros reportes, 2 hombres que portaban casco llegaron al segundo piso, al área de comida, donde entraron a un restaurante, localizaron a su víctima y dispararon en varias ocasiones. El hombre asesinado tenía 40 años, iba acompañado de 2 hombres y una mujer, quienes tras el ataque salieron huyendo y abandonaron a la víctima. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, indicó que tanto la víctima como sus acompañantes llevaban 2 horas en el restaurante y esperaban a más personas. Los responsables se dieron a la fuga con dirección al Estado de México. Según reportes periodísticos, la víctima presuntamente era Jesús Pérez Avelar, quien al parecer tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La zona del restaurante de la Plaza Millana permanece bajo resguardo de elementos del ejército y policías capitalinos. Bueno, este hombre aparece en muchos ámbitos como relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, era manager de Julián Álvarez. Recordará usted, Julián Álvarez estuvo en la lista Kipling, esta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por presuntamente estar relacionado también precisamente con el cártel Jalisco Nueva Generación en temas del lavado de dinero. Y señor Jesús Pérez Avelar era uno de sus managers, uno de sus representantes, y bueno, es un ajusticiamiento directo en una de las principales plazas comerciales, en un importante restaurante, en ajustes de cuentas que se vienen prolongando, se vienen realizando en distintos puntos del país. Lo que vimos hoy ahí en la Plaza Millana es lo que se está viendo en este conflicto, en este enfrentamiento cada vez más descarnado que existe entre grupos del cártel Jalisco y sus adversarios, sobre todo de los que giran en torno al Mayo Zambada o a los grupos de la Unión Tepito aquí en la Ciudad de México. Es un crimen que habrá que investigar y por sobre todas las cosas habrá que saber cuáles fueron las causas del asesinato y cómo y quiénes lo realizaron. Bueno, y vamos a otro tema, el decomiso de 1,5 toneladas de fentanilo en diversos operativos en Sinaloa. Es uno de los golpes duros contra el crimen organizado, uno de los golpes más importantes que se han dado hasta ahora en este sexenio. Fue realizado con base en inteligencia y una operación muy precisa. Sí, muy importante. La droga pertenecía a uno de los narcotraficantes más violentos de México. El Chapo Isidro es el heredero de los Beltrán Leiva, uno de los principales herederos de los Beltrán Leiva y un enemigo histórico del Chapo Guzmán y los hijos del Chapo, de los llamados Chapitos. Isidro es ahora un aliado de los grupos del Mayo Zambada en la guerra que sostienen precisamente contra los Chapitos. Bueno, y mientras tanto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo ayer y hoy también en Sinaloa diseñando con fuerzas federales y locales una estrategia para entender la creciente inseguridad que se ha venido dando, desde que se detuvo al Mayo Zambada. La estrategia de seguridad en Sinaloa asesta otro golpe al crimen organizado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró el decomiso más grande de fentanilo en la historia.
En 2 acciones encabezadas por elementos de la Marina, militares, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, se aseguraron poco más de 1,100 kilos de pastillas de fentanilo. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Entonces, pensar en 1 tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Una de las acciones federales se llevó a cabo en Guasave, donde se detuvo a Elier Laciel y Javier Alonso alias Tito. A estos sujetos se les aseguraron armas, cargadores, equipos de comunicación y 2 kilos de pastillas de fentanilo. El otro operativo se efectuó en el municipio de Ajome, donde los elementos federales ingresaron a 2 domicilios cuando perseguían a hombres que parecían sospechosos. En el primer inmueble encontraron 11 bultos con 300 kilos de fentanilo, básculas y revolvedoras industriales, mientras que en la otra propiedad se aseguró una camioneta con más de 800 kilos de la droga. Medios locales indican que también se efectuaron operativos en los municipios de Gabriel Leiva e Ignacio Zaragoza. De acuerdo con autoridades federales, el 1 de julio se identificó y desarticuló a un grupo delictivo vinculado al cártel de los Beltrán Leiva, directamente relacionado con Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro. La banda criminal está integrada por al menos 2 células dedicadas a la producción y tráfico de fentanilo a cargo de Elier Laciel y Javier Alonso, así como el químico Adrián Cebrero Pereira, alias El Gallero. El Chapo Isidro es ahora un aliado de los grupos de El Mayo Zambada en la guerra que sostienen contra la facción de los Chapitos. En este contexto, el secretario de Seguridad Federal llegó a Sinaloa para fortalecer las acciones de seguridad y plantear nuevas estrategias para mitigar la violencia en el estado. La seguridad es proteger a la ciudadanía. Es proteger a la ciudadanía y tenemos cientos de mujeres y hombres de Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, policías, que todos los días es lo que están haciendo. Por lo pronto, este miércoles se detuvo a Geonani Alexander, alias El 500 o El Ingeniero, también conocido como Napoleón o Giovanni. Elementos federales en coordinación de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol capturaron a este sujeto en Culiacán, quien cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Bueno, dicen que la forma es fondo. Simplemente el que Omar García Harfuch haya estado ayer, haya estado hoy, se supone que estará unos días más todavía en Sinaloa supervisando personalmente las estrategias de seguridad, es una señal muy fuerte. La forma en que se realizó este operativo también, un operativo prácticamente simultáneo en distintos lugares para pegarle al mismo tiempo a esta célula de uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, es una buena noticia y es una noticia que implica, demuestra que, como hemos venido diciendo, la estrategia de seguridad que se está siguiendo en la administración Sheinbaum es muy diferente, con muy diferentes resultados también que la que se llevó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y vamos a otro tema. Estados Unidos anunció que aumentó la recompensa por el Mencho, por Nemesio Ceguera, quien es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno estadounidense ofrece ahora $15 millones de recompensa por el Mencho, mientras continúan las especulaciones sobre su salud. Dicen que está muy enfermo, y también sobre la hipotética situación y sucesión de esta organización criminal. Estados Unidos incrementó la recompensa para quien brinde información que lleve al arresto de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De $10 millones aumentó a 15. El embajador Ken Salazar dio a conocer en redes sociales que Estados Unidos está comprometido con debilitar a los cárteles mexicanos. Es por eso que el Departamento de Estado dio a conocer el aumento de las recompensas por 7 líderes de las principales organizaciones criminales de México. En un comunicado, el embajador señaló que este tipo de acciones permiten avanzar en la seguridad compartida, además de dar un mensaje claro a los delincuentes en el sentido de que rendirán cuentas por sus delitos. También reafirmó el compromiso de trabajar con México para frenar el tráfico de fentanilo,
un mal que dijo quita vidas en ambos países. En la lista de recompensas aparece Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecen $20 millones. El Mencho, 15 millones, mientras que por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar se ofrecen 10 millones por cada uno. Actualmente en el programa de recompensas contra los narcóticos existen al menos 30 recompensas por un monto total de hasta $142 millones por líderes de cárteles mexicanos prófugos o que esperan su extradición, como es el caso de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Alejandro Omar Treviño Morales, el Z42. En México, la Fiscalía General de la República ofrece 30 millones de pesos por datos que lleven a la aprehensión de El Mencho, de quien se dice está delicado de salud debido a que padece insuficiencia renal. Esto, sumado a los embates de las fuerzas federales y la persecución estadounidense, hacen suponer que la sucesión del cártel Jalisco está cerca. Entre los criminales que suenan para suceder a Nemesio Oseguera al frente del cártel están Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, Agustín González Chavarín Don Guti, el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, Audias Flores Silva, el Jardinero, además del grupo que encabeza Juan Carlos Valencia, el 03 o el JPL. Así las disputas internas del cártel Jalisco Nueva Generación, donde además de los operadores históricos, aparecen nuevos actores que quieren hacerse del mando de la organización. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una primera reunión desde que es presidenta de la República con madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La mandataria les informó que se seguiría investigando su caso y que se habría hecho un equipo de expertos que utilizarían nuevas tecnologías para revisar cada uno de los expedientes y también, bueno, celebró que se haya podido dar esta reunión y este diálogo. Así llegaron a Palacio Nacional los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes tuvieron su primer encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el abogado de las familias afectadas, Vidulfo Rosales, la mandataria les prometió una nueva ruta en las investigaciones. Una reunión en la que vemos nosotros la disposición de la presidenta de reconstruir el diálogo, entrar en una etapa nueva de diálogo con menos tensiones. Ofreció ella una nueva ruta en las investigaciones a través de utilizar, hacer una nueva revisión de los expedientes y ver los elementos importantes que hay dentro de los mismos y también utilizar la tecnología. En esta nueva ruta destaca la conformación de un nuevo grupo de expertos que utilizarán tecnología y que harán una nueva revisión a los expedientes, que no se van a cerrar expedientes hasta conocer la verdad. Además, según los padres de los normalistas, habrá una modificación con respecto a los 800 folios que están en manos del ejército sobre el caso. También acordaron buscar la extradición desde Israel de Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura. Por lo pronto, tras esta reunión, indicaron que observaron una buena disposición al diálogo por parte de la mandataria. Para febrero habrá otra reunión entre padres de los normalistas y la presidenta Sheinbaum. Mire, ya sabemos lo que sucedió ahí en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. Todo esto es una forma de continuar un mito y de continuar una mentira. Una mentira como, por ejemplo, esto de los 800 folios que tiene el ejército. No existen esos 800 folios. Eso fue una invención de Alejandro Encinas. A ver quiénes van a ser los expertos que con nuevas tecnologías van a investigar el caso. Ya sabemos lo que sucedió en Ayotzinapa. Tenemos una pésima costumbre nacional de no querer cerrar nunca este tipo de investigaciones. Cuando ya sabemos lo que ocurrió, sabemos quiénes son los responsables. Ahí están buscando a Tomás Herón, que está allá en Israel. Y la verdad, no tienen ningún caso
sólido contra Tomás Herón, como no lo tenían contra Murillo Karam, como no lo tienen contra los militares que estuvieron procesados. Los responsables son los integrantes de Guerreros Unidos, las autoridades municipales, algunas autoridades estatales, y muchos de esos los dejaron en libertad durante la pasada administración para que se convirtieran en testigos protegidos y alimentaran esa mentira que se quiere convertir en verdad. Desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014, cuando normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por integrantes de Guerreros Unidos al confundirlos con el grupo rival Los Rojos. Tras esa noche en la que participaron policías y mandos locales, se confirmó que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos estaban desaparecidos. En enero de 2015, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el resultado de las investigaciones. 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente. 487 peritajes. 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. A partir de ese día, el tema se centró en desacreditar esa investigación. En 10 años, la pesquisa del caso Ayotzinapa ha fracasado. De jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, pasó a testigo protegido por el anterior fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario Alejandro Encinas. Lo utilizaron para intentar comprobar la tesis de crimen de Estado involucrando sin pruebas a militares. El Cabo Gil fue reaprendido. Lo mismo está ocurriendo con decenas de sicarios liberados por la Fiscalía Especial. Otro de ellos es Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo o El Terco, integrante de Guerreros Unidos que confesó su participación en los hechos. ¿Sí atraparon a los 4 chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de los Rojos con Guerreros Unidos? Dice, sí. Dice, pues aquí en la mano, en una curva de los Ayotzinapa. La acusación que construyeron Encinas, Gómez Trejo y Vidulfo Rosales, asesor de los padres de Ayotzinapa, está basada en testimonios de integrantes de Guerreros Unidos que se convirtieron en testigos protegidos. Sicarios confesos que obtuvieron su libertad alegando que sus confesiones fueron obtenidas de manera ilegal. No obstante, sus declaraciones no estaban sustentadas en pruebas y eran contradictorias. Incluso, algunos tuvieron que brindar hasta 11 testimonios distintos para poder ajustar sus dichos al planteamiento de la Fiscalía Especial. 6 años después y con varias contradicciones en sus testimonios, el Cabo Gil involucra a militares con Guerreros Unidos, entre ellos el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Nosotros no tenemos por qué interrumpir en funciones de la policía municipal. Nosotros sabemos que hay una fuerza que está actuando en contra de unos jóvenes que están realizando actividades de vandalismo en la ciudad. Cuando supimos que había unas órdenes de aprehensión o que se nos señalaba, de inmediato nos presentamos para demostrar nuestra inocencia. El Gil dice que los jóvenes fueron detenidos y que se los llevaron en camionetas del ejército al batallón de Iguala y que los cuerpos destazados de los estudiantes fueron incinerados hasta el 28 de septiembre. En el tercer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, lo único claro es que las investigaciones dieron un giro de 360 grados para regresar a donde estaba en 2015. Bueno, mire, este caso lo venimos investigando desde que ocurrieron los hechos, sin interrupciones, siempre lo hemos trabajado, hemos tenido documentales, hemos tenido algún libro que publicamos, tenemos muchísima información sobre este caso y hay que insistir en un punto, se sabe lo que ocurrió en Ayotzinapa.
seguir, yo entiendo que políticamente se tienen que seguir con estas cosas, pero es seguir alimentando un mito, como sabemos que ocurrió el 2 de octubre de 1968 y no se lo quiere reconocer y se lo sigue alimentando un mito que cada uno le agrega finalmente lo que quiere. Y finalmente también hay vivales, personajes que viven de esos mitos. Ahí está Vidulfo Rosales, por ejemplo, y muchos otros que viven de esas historias. El caso Ayotzinapa, en esta lógica, ojalá en este sexenio se pueda cerrar finalmente. Si la idea es que se va a encontrar a los muchachos, desgraciadamente siempre va a estar abierto. ¿Por qué? Porque los muchachos han sido, todo lo indica, todas las investigaciones, los propios testimonios, fueron desaparecidos, asesinados y sus cuerpos también desaparecidos. Entonces, a ver qué es lo que ocurre con el caso Ayotzinapa en este sexenio. Bueno, y finalmente, después de tanta tragedia, le podemos dar una buena noticia: un aumento del salario mínimo del 12% que permite recuperar el nivel adquisitivo del salario para millones de trabajadores. A partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo aumentará 12% en todo el país. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum y Marat Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social. Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general, pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8.364, pasa de 7.467 a 8.364 y en la frontera a 12.596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. El aumento salarial es resultado de un acuerdo con el sector privado y beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras. Y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo, un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Los empresarios de México acompañamos este aumento que hoy se anuncia del 12% al salario mínimo para el 2025, con el consenso armonioso de trabajadores y gobiernos. Y en lo personal reconozco y agradezco la voluntad de los diversos sectores del empresariado mexicano por estar acompañando esta medida que demuestra que el sector privado vivimos también nuevos tiempos de visión con dimensión social. La mandataria recalcó que es falso que con este aumento incremente la inflación y destacó el dato del INEGI que demuestra que el nivel de desempleo en el país está en su nivel histórico más bajo. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, como hemos criticado otras medidas de los últimos 6 años o de la actual naciente administración, hay que reconocer que esto ha sido un éxito. Han logrado aumentar el salario mínimo, no ha tenido un efecto inflacionario, tampoco se ha perdido la competitividad de las empresas y bueno, yo creo que son
buenas señales y buenas decisiones, por lo menos esta que estamos viendo. Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, está desde ayer en Argentina, estuvo para reunirse ahí con el presidente Javier Milei. El objetivo, invertir, innovar, generar prosperidad incluyente para toda la región. Ricardo Salinas también estuvo en una reunión del llamado CAP, una comisión, un grupo internacional que se está reuniendo en Argentina, se ha reunido también en Estados Unidos y es un grupo que está muy cerca de Donald Trump, está muy cerca de Javier Milei y donde hay posiciones de todo un poco, pero básicamente posiciones liberales, algunos le llaman ultraliberales, algunas son de derecha, pero son posiciones que están en contra básicamente de dos cosas: de la conculcación de las libertades que se viven en muchos países y sobre todo también de tener libertad para poder ejercer no solamente el derecho económico sin ser fastidiados y molestados por distintas estructuras estatales, sino también el derecho a la libertad para la vida cotidiana. Ahí estuvo Ricardo Salinas, dio un buen discurso hoy en Buenos Aires. Ahora que regrese vamos a conocer sus comentarios, Viviana. Así, bueno, pues hay un buen viaje, largo viaje, y bueno, las cosas sin duda están cambiando en Argentina. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto lo esperamos mañana muy puntuales aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.